Un feliz día para todos. En esta mañana queremos compartir con ustedes la lección correspondiente a este día, lunes 12 de febrero. Y en esta oportunidad leeremos el Salmo 51, versículos del 1 al 5. Es un salmo que nos permitirá comprender las misericordias de Dios en el momento de pedir perdón. Dice el Salmo 51, el 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este salmo es un salmo de arrepentimiento y es un salmo que David expresa para pedir perdón. Ahora, ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Sin duda porque él tiene necesidad de que Dios pueda perdonarle sus iniquidades o sus pecados. David había cometido dos pecados muy graves. Había cometido adulterio y el adulterio lo llevó al asesinato. Por tal razón, David expresa este salmo pidiendo perdón, porque él tenía necesidad de perdón. El rey David pues derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. Cuando nosotros leemos 2 de Samuel capítulo 12, encontramos cómo Dios le revela a David los pecados que él había cometido. El perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios. El perdón es el resultado de tu inmensa ternura. Así lo expresa David en el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, Señor, oh Dios, conforme a tu misericordia, expresa David. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese es el clamor de David en este salmo. El rey David entonces apela a Dios para que lo trate no conforme a lo que él merece por causa de su pecado, sino que él le pide ser tratado conforme a las misericordias de Dios. David pide entonces un trato conforme al carácter divino, es decir, conforme a la misericordia de Dios, conforme a su fidelidad y a su compasión. Éxodo 34, versículos del 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. David conocía este carácter de Dios, por eso clamó a él por misericordia. El perdón divino implica más que una proclamación legal de inocencia. El perdón divino produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El perdón divino produce una nueva creación, tal como lo expresa Génesis 1:1. Solamente Dios puede borrar, solamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de una persona arrepentida. Así lo expresa 2 Corintios 4, versículo 6. David entonces pide purificación con un hisopo, según Levíticos 14, 2 al 8 y Salmos 51, 7. Específicamente el Salmo 51, 7, David clama y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Era una costumbre de los levitas poder hacer una purificación utilizando algunos utensilios, y uno de ellos era el hisopo. David pide purificación con hisopo, siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor, del mismo modo que el leproso es proscrito de la comunidad mientras dura su estado de impureza. O sea, David siente que mientras él no sea purificado, no puede estar delante de la presencia de Dios. Así como los leprosos, mientras no podían ser purificados o sanados, no podían estar, no podían unirse o podrían estar ante la presencia de la sociedad. Por eso David teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados del adulterio y del asesinato. David conocía muy bien la ley de Moisés, y la ley exigía que cualquiera que cometiese adulterio debía de morir irremisiblemente. Entonces David reconoce que únicamente la gracia divina era incondicional, de tal forma que sólo así él podía aceptar, o por medio de la gracia divina, él podía aceptar un corazón contrito y humillado de David como sacrificio y devolverle la armonía con Dios. David reconoce entonces que solo la gracia divina podía recibir ese corazón contrito y humillado que él necesitaba mostrarle al Señor para poder sentir nuevamente el perdón y la armonía con su Dios. Al pedir la purificación con hisopo, quiere volver a la presencia de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que David, su pecado fue perdonado. Y si Dios puede perdonar a David por su adulterio, por su engaño y por su asesinato, ¿qué esperanza puede existir para ti? No hay mejor historia o ilustración vivida de un siervo de Dios que nos pueda mostrar mejor el amor y la misericordia de Dios por un pecador. Termino con un comentario de la señora Elena Harmon de White, que dice de la siguiente manera:
El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. No buscó excusas de su pecado. Eso es lo que quiere decir. Lo que inspiró su corazón no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios. Vio la depravación de su alma y David aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. Este comentario lo encontramos en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 785 y 786. Por el tiempo no puedo compartir más, pero una cosa te puedo decir. Si David, su pecado le fue perdonado, porque él mostró arrepentimiento profundo y sincero, ¿acaso Dios no podrá perdonar tu pecado también cuando acudas a Él con arrepentimiento sincero, profundo de tu corazón? No dudes que Dios también puede perdonar tu falta. Que Dios pueda bendecirte en este hermoso